Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad, en Perú. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal en el siglo XX y el máximo exponente de las letras en Perú. Vallejo era un hombre moreno, con nariz de boxeador. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. En 1905 hasta 1909 estudió en la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco y en 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retornó a su pueblo con el propósito de trabajar para luego continuar con sus estudios. Mientras tanto, trabajó de ayudante de cajero en una hacienda azucarera y también fue docente. Hola, mi nombre es Britney Contreras Báez y hoy les hablaré sobre el contexto del tungsteno, novela que fue escrita y publicada por primera vez en Madrid. La novela presenta la historia de los abusos de una empresa minera estadounidense en complicidad con el gobierno local. Según se relata y opina, y también lo opina Antonio Cornejo Polar, la novela es indigenista que se escribió en un momento de lucha contra la oligarquía, que por entonces tuvo diversas manifestaciones. El sustrato socialista se actualiza en el Perú en esos años, manifestando hechos ocurridos en la época de 1920, como también el ingreso del Partido Comunista en 1930, presentando una escena política en el panorama político-social que se da durante esta época. Mi nombre es Leslie Nicole Guamanyaoriata y les voy a hablar acerca del primer capítulo de la obra del tungsteno. El tema principal de esta obra es la llegada de la minería al Perú y la explotación inhumana. El tema secundario es la forma de vida del pueblo de Quivilca frente al abuso cometido por los nuevos dueños de la mina. La obra se produce en la provincia de Quivilca, situada en Cusco. Como bien sabemos, esta provincia es ficticia. En este lugar se muestra la relación que hay entre los mineros y la compañía estadounidense. En esta ocasión, los hechos narrados inician a mitad del siglo XX, cuando Estados Unidos necesita del tungsteno para su economía de la guerra, y así poder ingresar a la Primera Guerra Mundial. Este primer capítulo, la sociedad está compuesta por indígenas que desconocen la propiedad, la ambición y el trabajo por dinero. A continuación, les hablaré de 3 derechos fundamentales: el caso de los aras, de los empleados de la mina y de Graciela. En el caso de los aras, los derechos que se vulneran son los derechos a la seguridad, a la tranquilidad e identidad. En el caso de los empleados de la mina, se vulnera el derecho de un trabajo digno y de la seguridad social. Por último, Graciela, se vulnera el derecho de la libertad, derecho a la vida y a la dignidad. En este primer capítulo se muestra una perspectiva de cómo eran tratadas las personas, puesto que vinieron grandes empresarios, personas que tenían un alto nivel económico, se aprovecharon de las personas, de sus principios, y nos muestra cómo fueron tratadas las mujeres. En el capítulo 2, José Marino viaja al Colca para encontrarse con su hermano, Mateo. Este también administraba un bazar en el Colca, y los dos estaban enriqueciéndose aceleradamente con la contratación de los peones en Quivilca y con el abastecimiento de víveres y mercaderías a la población. Con su visita a Colca, José Marino buscaba reclutar un número considerable de peones para las minas de Quivilca. El gerente, Mr. Tai, le exigía colocar 100 peones más para aumentar la producción minera. En la novela se narra que los gendarmes regresaron al pueblo trayendo capturados a 2 indios jóvenes, Isidoro Yepes y Braulio Conyuco, en calidad de enrolados. Esporádicamente, los indios jóvenes eran capturados por la policía o el ejército para enlistarlos en el servicio militar obligatorio. En este recuento detallado del apresamiento y conducción de los indígenas a través de una geografía terrestre,
Vallejo cuenta sobre los dos jóvenes en el servicio de la sierra, con tal que tengan que cumplir con su labor de gendarme. Los gendarmes no sienten compasión por estos jóvenes. Tampoco les preocupa si estos llegan bien, ya sea vivos o muertos. Yepes y Conchuco llegaron al Colca extremadamente maltratados, los dos jóvenes. Detrás de ellos venían sus familiares llorando y quejándose. Los pobladores del Colca también se enfurecieron con estos por la manera en que habían traído a los jóvenes. Muchos vecinos del Colca se mostraban con tanta rabia. No había piedad ante esos jóvenes. La ola de indignación colectiva llegó hasta los pies de la Junta Militar. De pronto, un hombre del pueblo habló pidiendo que se haga justicia. Era el herrero Cervantes Huanca, indígena oriundo de las montañas norteñas de Marañón. A fin de calmar los ánimos del pueblo, el alcalde invitó a Huanca a despacho, donde se leyó la parte de la ley de servicio militar sobre estos jóvenes. En su prefecto se le preguntó la edad de los dos capturados. Yepes no sabía con exactitud la edad que tenía, ya sea 20 o 24. Tampoco sabía nada sobre el servicio militar. Huanca habló en defensa del indio, a lo que el juez Ortega reprochó esa intención. Mientras tanto, el otro joven, Braulio Conchuco, tuvo un súbito estiramiento corporal, convulsiones y una muerte repentina. Al instante, Huanca salió a la calle anunciando la muerte de Conchuco. Al oírlo, los pobladores se enfurecieron más y reclamaron coléricos, pero ante la orden del subprefecto, los gendarmes empezaron a disparar. Hubo varios prisioneros muertos y heridos también. Una vez que las autoridades retomaron el poder del pueblo, festejaron en el Consejo Municipal. José Marino aprovecha para pedir al subprefecto que le conceda un contingente de los indios aprisionados durante la trifulca, para llevar así trabajar a las minas. Consecuente a esta sumisión de los intereses norteamericanos, el subprefecto le considera a Marino 20 indios apresados del día anterior, como una nueva peonada. Durante el silencio y la oscuridad de la noche, se llevaron a estos 20 indios a Aquivilca, sin darles ninguna explicación, ni a sus familiares, y sin que se enterara el pueblo. En el capítulo 3, el herrero. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Víctor Rivas Riquelme y pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a hablar acerca del capítulo número 3 del Lauro del Tuxteno. Primeramente voy a mencionar a los personajes. Leonidas Benítez, quien había sido despedido por Mr. Take Ways, se encontraba muy mal emocionalmente, ya que para él el estatus era algo que sí importaba en su vida. Después, el apuntador, quien era el amante de la finada Graciela. El herrero Huanca, quien era un líder revolucionario. El desarrollo de la historia está en donde se reúnen en el rancho del apuntador, cerca de la quebrada Sal si puedes. Se encontraban Servando Huanca el herrero, el apuntador y la amante de Graciela. Leonidas Benítez, quien era un agrimensor que trabajó para Mining Company, todos reunidos con fines personales en contra de los abusos de la minera. Huanca empieza una plática acerca de los explotadores del mundo y acerca de las noticias de Rusia, también de Kerensky, quien era un zar más. Sin embargo, comentó que existía otro líder quien realmente iba a expulsar a los ricos y luego iba a hacer un gobierno con los obreros y los pobres, el cual era Lenin. Por otra parte, Benítez, quien había formado profesionalmente, no concebía la idea de un gobierno de indios y peones. A su vez fue replicado por Huanca, quien decía que los intelectuales eran igual de ladrones que los gringos.
Interrumpen además el apuntador, quien menciona que la desgraciada muerte de Graciela en el bazar, responsabilizando al mismo Benítez, al profesor Zavala y al ingeniero Rubio. Mi nombre es John Abel Mendoza Guamanyauri y les comentaré sobre los personajes de la obra El Tuxteno. Comencemos por Mr. Tate. Mr. Tate es el gerente de minas encargado de hacer lo que sea con tal de extraer el máximo de oro o mineral que se encuentre en el Tuxteno. José Marino es un personaje desalmado, encargado de proveer mano de obra barata a la minera, aprovechándose de la gente del pueblo. El subprefecto es el encargado de tramitar los traslados de los indios encarcelados para trabajar en la mina. Baldassari es aquel comisario encargado de dar castigo y encarcelamiento a todo aquel que tenga algún reclamo. Leonidas Benítez es el agrimensor, es un poco tímido, es una persona con poca capacidad para la comercialización, pero es muy trabajador y muy austero. Los Horas son indígenas de Quivilca. Ellos son muy generosos, capaces de ayudar desinteresadamente con tal de tener una contribución mínima. Graciela, o también llamada La Rosada, quien fue amante de José Marino, quien fue ultrajada por los patrones, causando su muerte. José Machuca era el cajero y también encargado de remunerar a los peones injustamente, quien también estuvo presente en el abuso y muerte de Graciela. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Acosta. Y bueno, a mi parecer, debido a que siempre tuvo una visión crítica, él pudo ver y experimentar en carne propia los hechos. Un claro ejemplo fue cuando él se encontraba trabajando en una hacienda. Y bueno, él estaba como peón, donde visualiza y vive las injusticias de mano del dueño del dicho lugar. Eso inspira a escribir El Tuxteno en su estadía en España. Bueno, en este caso es necesario mencionar a los Horas, que más parecen un recurso literario que otra cosa. Ellos, un grupo social incontaminado de toda ideología, capitalista o feudal, no aparecen en ningún sistema social mayor. Son salvajes, libres, dueños de las tierras, con escasa relación con la gente de Colca, y acaban siendo utilizados, absorbidos y destruidos por la empresa minera. Con ellos desaparece todo signo de libertad, de independencia, y se abre otro de degradación, de explotación e injusticia. Los valores que podemos encontrar en esta historia son los de la igualdad. Este valor no fue cumplido en ningún momento por los patrones que trataban a los obreros como animales. Otro sería la justicia. Este valor lo aplicó Benítez, ya que al ponerse al servicio de los obreros logrará la justicia por lo ocurrido a Graciela. La valentía. Este valor lo aplicó Servando Huanca junto a Leonidas Benítez y el apuntador, porque estaban convencidos, a pesar de no estar en las mismas condiciones que los poderosos, como los gerentes y gobernadores. Buenas tardes con todos, soy Phil Rodríguez de la carrera de Ingeniería de Sistemas y en esta ocasión les quisiera conversar un poco sobre la reflexión que nos deja la obra El Tuxteno. Y bueno, El Tuxteno es veraz y crudo a la hora de plantear la desigualdad y el maltrato social. Es por eso que César Vallejo nos deja muy en claro y como mensaje que estos temas tocados en su obra son vigentes hasta el día de hoy en la sociedad. La explotación vista al día de hoy, que aún existe por cierto,
no se compara a la de aquellas épocas puestas por el colonialismo capitalista. Se actuaba con violencia y sin impunidad a los más vulnerables de aquella época, pero sobre todo a los trabajadores indígenas que eran sometidos a diversas formas de maltrato y explotación. César Vallejo también saca a relucir la defensa contra estas personas maltratadas, ya que él siempre fue afán de la justicia y solidaridad. Al día de hoy sigue habiendo este problema en la sociedad, aunque por lo menos ahora tenemos más libertad de expresión que en aquellas épocas. Cualquiera puede salir a luchar por sus derechos sin recibir castigo alguno, y este es el gran cambio y legado que nos deja César Vallejo a través de sus obras, como reflexión para nuestra vida. Si bien no nos dejó absueltos de la desigualdad y el maltrato, nos hemos vuelto personas más razonables con un pensamiento más solidario y abierto. Es por eso que César Vallejo sigue siendo un espíritu solidario que nos enseña cada día a ser mejores personas. Hola, soy Kiera Castillo. La conclusión de la obra El Tucusteno se hace referencia a los maltratos que se vivió en ese tiempo, por la posición más principalmente de los personajes según su condición social. Además, la idea que se maneja es la liberación de la explotación por el medio de la organización y lucha. El Tucusteno del César Vallejo fue publicado por primera vez en Madrid en el año 1931. La novela narra los abusos y crímenes de una empresa minera estadounidense en complicidad con el gobierno local. Se presentaron 5 adaptaciones, una de ellas fue reconocida como el proyecto ganador. Es una obra que mereció el primer premio debido a su calidad de dibujo artístico, que potencia singularmente los sentidos del texto original. Una de ellas es la dureza de las minas, su atmósfera de violencia, sordidez y el envilecimiento progresivo de los personajes, ya que se va aportando la sensibilidad en los pasajes más sentidos, donde este mundo enrarecido se enseña con las personas más vulnerables. Gracias.